Y en este último día del mes de marzo es el último tema con respecto a la santificación. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Y leemos desde el 14 al 23, para la gloria y la honra del Señor. Marcos capítulo 7, del versículo 14 al 23. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pueden sentarse. El cuestionamiento era, porque dice que en el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas se habían reunido con el Señor Jesús en Jerusalén. Y a la hora de tomar los alimentos, se dieron cuenta que los discípulos de Jesús tenían las manos sucias, según el relato del inicio del capítulo 7. Y eso cuestionaban y juzgaban y criticaban los fariseos y los escribas, porque los discípulos de Jesús comían con las manos sin lavarse en esa ocasión. No había agua al alcance de ellos. Estaban trabajando en alguna tarea del Señor. ¿Qué puedo decirles? La verdad es que comieron con las manos sucias. Y esta situación trajo crítica a este grupo de personas, de líderes religiosos, que estaban en compañía del Señor Jesús. La gente se escandalizó porque habían puesto mandamientos que todo el que comiera con las manos sucias sin lavarse, fíjese, todo el que no se lavaba, no se cambiaba ropa a la hora de comer, estaba inmundo, ¿verdad? Y el Señor Jesús les hace esta aclaración a partir del versículo 14 y le dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Qué bueno es cuando nosotros leemos la palabra y entendemos cuando dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada de lo que usted, hermana, usted hace una ensaladita con la lechuga y no tiene agüita en su casa. Usted ora al Señor y le dice: Padre, yo la voy a limpiar porque no tengo ni una gota de agua, ¿verdad? Usted ora, pone manos en la lechuga y yo sé que, hermano, todos esos parasititos se le tienen que morir a la lechuga. ¿Ya? Porque es nuestra fe a la hora de tomar los alimentos. Pero eso, de lo que nosotros comamos, de lo que nosotros vistamos en el pudor, en el Señor, de cómo nosotros podamos vigilar las normas
humanas y materiales diarias de nuestra vida. No tiene nada que ver con la contaminación de nuestro corazón. Y en este último día, el Señor quiere hacer una cosa, hincapié en nuestra vida. La palabra del Señor dice que no es lo que entra por nuestra boca, es lo que entra a nuestro corazón. Y el corazón del hombre, según la palabra de Dios, es nuestra mente. La palabra del Señor dice, hermano, en el libro de Jeremías, capítulo 7 y el versículo 14, si usted lo puede ver en este momento, por favor. El capítulo 7 de Jeremías y el versículo 14. Dice la palabra del Señor: Jeremías 17, hermanos. Ay, discúlpeme, que estoy viendo de menos o de más. Jeremías 17, 9. Dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Qué es el corazón de nosotros, hermano? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y una de las cosas que nos roba santidad delante de los ojos de Dios es nuestro corazón. La palabra del Señor dice: no confíes en tu corazón, no estribes en tu propia prudencia. Amén. ¿Por qué, hermano? No es bueno nosotros confiar en nosotros mismos, en nuestros propios cuestionamientos, en nuestras propias suposiciones, en nuestros propios decretos, en nuestras propias creencias, porque la palabra del Señor dice que su corazón y mi corazón son engañosos, nos engañan. Es que yo creí, es que yo supuse, porque algo así veía yo, el panorama me dirigía a concluir de esta manera la situación. ¿Qué pasó? Usted confió en su propio corazón. Y la palabra del Señor nos está diciendo: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso nos contamina, porque es engañoso. Porque el corazón del ser humano se deja llevar mucho por las circunstancias y los tiempos. Amén. Y el vehículo de esas circunstancias son las emociones y los sentimientos humanos en la vida de la persona. Yo he podido ver muchas madres a hijos que se los han llevado, ¿verdad?, la autoridad, la policía, y detrás de ellos llorando y dice: no, mi hijo es incapaz. ¿Por qué se llevan a mi hijo? Porque mató a 4. No, pero mi hijo no puede ser, porque en mi corazón siento como madre. ¿Verdad? ¿Qué está pasando ahí? El corazón está engañando a esa madre. La palabra del Señor nos dice: oigan y entiendan el problema que contamina su vida cristiana y su caminar diario con el Señor. No es lo que comes, no es lo que te pones, no es como tú ves, sino es lo que tú dejas entrar en tu mente. Fíjese, hermano, que una de las cosas más poderosas que puede cambiar nuestro estado de ánimo a diario es la forma en la que nosotros vemos las situaciones. No,
es que yo la veo contraria a mí. Yo veo tan negativa esa situación para mi familia, para mi hijo, para mi vida, para la iglesia, para mi comunidad, para lo que sea. Y de esa manera nosotros, como seres humanos, no le pedimos la dirección a Dios y nos dejamos contaminar por lo que otro dice, por lo que otro asesora, por lo que otro aconseja, por lo que otro regaña. Y terminamos haciendo no lo que la palabra de Dios nos pide, terminamos haciendo lo que otro dice. Y esas son las grandes equivocaciones en la vida del cristiano, porque nosotros nos tenemos que dejar guiar por la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuál es la referencia que Dios tiene suya? ¿Cuál es la referencia que el Espíritu Santo tiene de usted, tiene de mí? En dos cosas. Él examina mi mente y pesa el corazón. Y esa es la razón por que a la vida de nosotros viene la prueba. Porque nosotros no nos conocemos como Él sí nos conoce. Cuando usted se conoce y usted dice, hasta ahí no llegó, ahí yo no me meto, porque voy a reaccionar. Y estoy trabajando en mis impulsos, estoy trabajando en mis emociones, estoy trabajando en las motivaciones, en lo que me motiva, en lo que me mueve a buscar problemas, a meterme en lo que no me conviene. Por eso la palabra del Señor dice, soy yo el que examino tu mente y prueba tu corazón, para saber si te puedo dar en este momento, si estás listo en este momento, si estás preparada en este momento para recibir lo que tú me pides, lo que yo te tengo que dar. Porque es según el fruto de lo que tú haces a diario. Mire, hay mucha gente amargada, hay mucha gente resentida con Dios ahorita, hermano. Porque Dios no le concedió lo que él o ella le estaba pidiendo a Dios. Y dice el Señor, yo te amo tanto, con amor eterno, pero tanto, que ahorita no estás preparada, no estás preparado para que yo te pueda dar lo que tú me pides. ¿Por qué? Porque te vas a perder. Porque te vas a perder en el camino. Porque tu mente no está lo suficiente madura y entendida y vas a cambiar de rumbo. Y yo te voy a perder, dice el Señor. Por eso no te doy lo que yo te tengo esperando por ti, lo que yo te tengo preparado. Porque Dios se complace en verla a usted sufrir, en verlo a usted impaciente, esperando. No, Dios no se complace de eso. Pero dice aquí la palabra de Dios que Dios nos da conforme al fruto de nuestras obras. Regresemos al libro de Marcos, siempre en el capítulo 7. Y quiero que vea usted una cosa. El pueblo de Dios no tiene problemas en el vestir, hermano. El problema del pueblo de Dios no está en el caminar. El problema de Dios no está en la bebida o en la comida que tiene en su casa. Todas esas cosas ya están equilibradas. El pueblo de Dios sabe
cómo y cuál es la dieta alimenticia diaria para su vida, para su casa, para su familia. Yo sé lo que puedo tomar y lo que no puedo tomar, lo que puedo comer y lo que yo no me puedo comer. Ese no es el problema de Dios. ¿Sabe cuál es el problema que surge en nuestras vidas? La palabra del Señor dice en el versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Hay un texto en la palabra de Dios que dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Así dice la palabra del Señor. No se ponga el sol sobre tu enojo. Y usted sabe qué es enojarse. Jonás se enojó con Dios. Todavía no había llegado a la ira. No, hombre, hermano, cuando nos airamos ya somos peligrosos. Airados somos capaces de cualquier locura, de cualquier cosa. En la primera etapa de la situación, Dios nos advierte y dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema del pueblo de Dios no está en los lugares a donde yo voy o a donde no voy. Dios no tiene esos problemas con nosotros como pueblo suyo. Pero cuánto creyente, cuánto hijo de Dios, cuánto líder del pueblo de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, tiene problema en su temperamento y le da lugar a pensamientos, le da lugar a cosas con el simple hecho de enojarse. Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Por qué, hermanos? Cuando nos enojamos tanto que sentimos que vamos a reventar, ¿verdad? Y decimos cualquier cosa y nos desahogamos y empezamos. ¿Y sabe por qué es? Porque el enojo a nivel del alma es un sedimento parecido al cemento. Usted moja un poquito de cemento y lo deja allí. A los 10 minutos ya está un poquito seco. A los 20, a la media hora, ya está más seco. Pero usted lo deja allí y al siguiente día lo quiere quitar, no puede. Ya está duro, está pegado. Así es el enojo. El enojo de un momento para otro nos cambia, nos transforma en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Por eso el Señor dice, no lo alojes, no permitas que llegue a tocar tu corazón. Y por eso la palabra del Señor dice, porque de vuestro corazón salen los malos pensamientos. Mire, hay personas que a veces sin querer dicen palabras. Y yo he oído muchas personas, mucha gente que dice, esa palabra que la fulana dijo, lo dijo por mí. Yo estoy más que segura, pero es que más que segura que lo dijo por mí. Esa es una indirecta muy directa. Y no es así, hermano. Pero ¿qué pasó? Es el tipo de pensamiento que nosotros tenemos. De nosotros mana, dice, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Toda esa situación no empieza, hermano, con todas esas palabras. No, el enemigo viene y mina nuestra mente. Porque él sabe, ¿verdad? Que si nuestras emociones, que si nuestros sentimientos, que si nuestras motivaciones no están bajo la obediencia del Hijo de Dios,
Cualquier argumento de la vida diaria se apodera de nosotros. Y es allí, hermano, donde nosotros como hijas, como hijos de Dios, le damos la larga al enemigo a pensar muchas cosas, a hacer otras, amén, a tomar diferentes decisiones en la vida del cristiano, alejados del Señor, ¿verdad? En Colosenses capítulo 3, ve ahí su Biblia, por favor. Del versículo 5 al 9 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Porque usted puede decir, sí, yo le doy rienda suelta a mis pensamientos, pero ¿cómo hago para combatirlo? Déjelos morir. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo según la fe en el Hijo de Dios. Amén. Porque ya no vivo yo, deje morir eso. Dejemos morir nuestro carácter, dejemos morir nuestro temperamento. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es lo que da lugar a la avaricia, al adulterio, al homicidio? La ira, los celos, antes de la consumación. ¿En qué grado de dependencia con Dios están nuestras motivaciones diarias? Nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y una de las emociones es la ira, el enojo, la tristeza, la depresión. Es un estado de ánimo, como la alegría, la desdicha, la felicidad. Estados de ánimos en nuestra vida que nos rigen a diario. Y el problema del pueblo de Dios está allí. ¿Qué emociones son los que nos rigen a nosotros? En el viejo hombre hay ira, hay celos, amarguras, malicia, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: y sobre todo, no se mientan, no mintamos. Pero el pueblo de Dios miente hasta innecesariamente. Entonces, en este tiempo con el Señor es importante que vayamos donde Él. Y si somos prontos para pensar, hermanos, digámosle: Señor, aquí te dejo mi mente. Si somos prontos para mentir aún sin ninguna razón. Decía alguien, de repente alguien me pregunta y me dice: Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Bien. Y no estoy bien. Dice la palabra de Dios: no se mienta.
No nos mintamos entre esposos. No nos mintamos entre hijos, entre hermanos. Hermano, porque estamos en serios problemas con Dios. Y Dios en este tiempo que nos ha llamado y nos ha dicho, vigila tu vida diaria. Vigila tu actuar de todos los días. Yo le voy a decir una cosa y le voy a compartir algo. Vigile lo que usted dice a diario. Vigile, vigile, porque hay cosas que usted dice, que usted hace, que usted no se percata. Y la palabra del Señor así nos dice. ¿Ya? Si yo sé, hermano, voy a usar este dicho salvadoreño, que yo soy de mecha corta, con nada me enojo. Mis hijos no me pueden llamar la atención en nada porque me airo. ¿Qué tengo que hacer? La palabra del Señor dice, hacer morir. No lo alimente, no le dé de comer, no abastezca los malos pensamientos, no los engorde. Las malas intenciones, los malos pensamientos hacia su esposo, hacia su esposa. Mejor acerquémonos a nuestro cónyuge. Hablemos con nuestros hijos. Cuando nosotros somos sinceros con nuestros padres, cuando somos sinceros con nuestros hijos, cuando somos sinceros con nuestro esposo o esposa, estamos cerrando puerta al enemigo que él venga y nos embista con malos pensamientos y malos entendidos, porque hay que vigilar nuestras relaciones personales diarias. Y nuestras relaciones personales diarias es con nuestro esposo y nuestra esposa. Es con nuestros hijos. Es con la suegra que usted ve todos los días, con el suegro que usted ve todos los días. Hay personas con las que nos relacionamos todos los días. Y usted dice, yo no tengo problema de fiesta, yo no tengo problemas de mundanalidad, yo no tengo problemas, muchas cosas personales, yo ya las controlé, ya las dominé, el Espíritu Santo me ayudó. Pero en esta noche es importante hacer hincapié en una cosa. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Haz morir en tu corazón los malos pensamientos, los malos deseos. Y es que yo a esta mujer que yo la veo, ay, allí pasa esa vecina, y yo no sé por qué, no me cae bien. Algo andará por ahí, porque es que yo sé, cuando a mí se me pone algo, es que así es. Nos ponemos en el extremo de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, hermana. Usted no tiene que ver nada con los deseos, con los anhelos que las otras personas tengan hacia usted. Pero es nuestra responsabilidad propia el poner, el rendir, el hacer morir en el altar de Dios todas esas cosas, toda injusticia que Dios ya la vio, que Dios ya lo conoce, que Dios ya lo oyó. Mire, todo lo que a usted le hacen, Dios lo ve. Todo lo que a nosotros nos hacen, Dios lo oye, lo escucha. Porque Dios pone atención en lo que nos dicen, en lo que nos hacen.
Y dice la palabra del Señor, hace morir. Ese es tu problema. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos fluye totalmente todos los días en nuestra vida. Por eso hay días que nos sentimos en victoria, ¿no es cierto? Y nos sentimos así como, ay. Pero de repente hay días que nos sentimos resecos. Nos sentimos estériles espiritualmente. Y uno de los deseos de Dios es que perseveremos en Él. Uno de los deseos de Dios es que seamos constantes en Él. Uno de los deseos de Dios es que seamos victoriosos y tengamos a diario una vida victoriosa en Cristo. Amén. Usted no puede medir las actitudes ajenas, pero sí puede medir las suyas. Usted no puede mandar los anhelos y los pensamientos ajenos y malos hacia usted, pero usted sí puede hacer morir en su vida los malos deseos, los malos pensamientos, los malos anhelos que hayan para cualquier persona en su vida, porque usted es hijo, hija de Dios. Y usted sí quiere cruzar ese Jordán, llegar a Canaán y poseer la tierra que fluye leche y miel para usted. Porque el problema de recibir la bendición no está en Dios. Está en usted y en mí, está en nosotros, está en el pueblo de Dios, hermano. Ese es el problema. ¿Qué pasa? No hemos sido lo suficientemente capaces para demostrarle a Dios, Señor, yo soy la chica que tú necesitas. Señor, yo soy ese hombre de confianza que tú necesitas en tu reino. Soy ecuánime. He dejado morir mi naturaleza humana en el altar, en la presencia de Dios. La palabra del Señor tiene congruencia en todo, porque la palabra de Dios es perfecta, pero especialmente cuando habla de nosotros mismos y nos dice el Señor, el problema tuyo es tu ira. El problema tuyo es que piensas mal. No se puede tardar la mujer 3, 5 minutos más allá en la tortillería porque él ya se le arrebasaron los pensamientos de la mujercita. Y cuando ella llega con las tortillas corriendo, tropezándose, y todavía se cayó la mujer y se raspó y dejó una gina, una sandalia allá en el camino porque el hombre Dios guarde. Ella no se puede tardar porque el hombre es de malos pensamientos. Y eso genera limitaciones en su vida. Cuando yo soy una mujer con limitaciones humanas, limitaciones materiales, limitaciones espirituales, yo soy una mujer con limitaciones por todos lados. No hay fluidez, hermano, de bendición. No hay fluidez de muchas cosas. ¿Y qué será, pues? ¿Y cómo es? Y contamos otra vez los 4 centavos que llevamos al súper, ¿verdad? Pero es que a la fulana lo mismo, y cómo le abundó a ella y yo. ¿Por qué no veo la mía? A mí nada me abunda. A ellos cómo se les multiplica todo. Y a mí, al contrario, se me hace cada día más cargada la cruz. Más cargada la responsabilidad en el hogar, en el trabajo, en esto, en lo otro. No veo la mía. El problema no es Dios. El problema no está en la congregación. El problema no está en los hermanos que vienen aquí a la par mía a recibir de la palabra de Dios. Dios nos bendice a todos por igual. El problema somos nosotros mismos. ¿Por qué, hermano?
blasfemia. Una de las cosas que más nos ha dado problema y el Señor puede estar resentido con nosotros, lo voy a ejemplificar de esta manera. No estar del todo contentito con nosotros. Porque cuando nosotros venimos a sentir con nuestras propias inconformidades, hasta hemos caído en blasfemia contra nuestro Señor. Sí, como yo no soy nada en iglesia. El Señor tiene sus hijos preferidos, sus hijas preferidas. Él tiene sus princesitas, pero de esas no soy yo. No. Y venimos con el corazón opacado, minado por toda esa situación mala, por esos malos pensamientos, por esa blasfemia que se apoderó de nosotros a través de los complejos. Cuando Él nos dice una y otra vez, yo no hago excepción de persona. Pero ese es el problema del pueblo de Dios. Nos comparamos, nos minimizamos. Sí, tiene razón el Señor, como yo no ofrendo lo que otros ofrendan. Yo no diezmo lo que otros diezman. Y vamos metiendo otros temas que nada que ver. Cuando el problema a resolver somos nosotros mismos, hermanas. Somos nosotros mismos, hermanos. Si Él es el dueño del oro y la plata. Todos los tesoros escondidos, dice la palabra del Señor, de la inteligencia y de la sabiduría, están en Cristo Jesús. Y si alguno necesita la sabiduría, dice Santiago, demándesela a Dios, quien será poderoso y abundante para darla a cada uno que se la pida de una forma abundante. El problema es nuestro corazón. La palabra del Señor dice, palabras deshonestas de vuestra boca. Es importante, óigame bien, es importante la honestidad entre el Señor y yo. Es importante la honestidad entre Dios y usted. Nadie más, hermano. Mi problema, Señor, es mi boca. Soy iracunda y soy pronta para hablar palabras deshonestas. Mi problema es la ira, Señor. Mi problema es el mal humor, es el temperamento, es esto, es lo otro. ¿Ya? El Señor dice, no mintáis los unos a los otros con sus hechos. Habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. No retrocedamos a adoptar y a tomar actitudes del pasado. Qué pesado se me ha hecho el evangelio. Siento que a veces no lo puedo cargar. ¿Por qué? Porque usted lo quiere llevar en sus fuerzas, no en las fuerzas del Señor. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece. Pero ¿qué pasa, hermano? No vaya a ser lo que nos aconseja el compadre o la comadre. Sí, ¿verdad, comadrita? Tiene razón. Y nos gastamos hora y media, 2 horas diarias en el WhatsApp, mensajeándonos, mal aconsejándonos. Y el Señor dice, ya no. El Señor quiere bendecir a su pueblo. Él ya no quiere oír que nos quejemos.
Porque nos siguen dando problema, nos sigue dando lata las cosas que ya tuvimos que haber rebasado, que haber superado tiempo atrás. Pero ¿qué sucede? Queremos vivir una vida y una relación con Dios a nuestra manera. Llevar el Evangelio de Cristo en nuestras propias fuerzas. Gloria sea al Señor, hermanos. Mire usted lo que dice Primera Tesalonicenses. Ya vamos a terminar. Primera Tesalonicenses 5. Estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Haciendo esto, vamos a dejar morir todas estas cosas que hasta el día de hoy nos han estado estorbando. Pero mire usted la palabra del Señor, ¿qué es lo que dice en el versículo 16? Estar siempre gozosos. Sí, hermana, como usted no tiene ningún problema, y para usted todo es risa, y para usted todo es galante, y para usted todo es, como usted no tiene ninguna necesidad. La palabra del Señor dice, estar gozosos, llenos del gozo del Señor. Y esa es una determinación que usted y yo tenemos que tomar a diario, hermano, y decir, yo decido hoy. Nada me va a marcar. Yo decido hoy que en vez de hablar con mi comadre, que yo quiero mucho y que yo amo mucho, ya no voy a hablar 2 horas con ella, voy a hablar 1 hora. Porque la otra se la voy a dedicar al Señor. La palabra del Señor dice, estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Sarah Wesley era la mamá de Charles y de John Wesley. Y ella tenía un tiempo diario de intercesión. Y cuando ella estaba orando y estaba en intercesión, los hijos no podían interrumpirla. ¿Sabe qué hacía ella? Se ponía el delantal al revés. Y esa era la señal de que ella estaba orando, que ella no podía ser interrumpida. Y haciendo los quehaceres de su casa. Los niños me quitan el tiempo. El quehacer diario. No, hermana. Trábese una pluma y dígale al marido, cuando me veas esta pluma atravesada en la cabeza, no me hables, estoy en oración. Ando en comunión con mi Padre. Amén. Póngase una gina de un color y otra de otro y dígale a sus hijos, cuando me vean con una gina de un color y otra de otro y hablando yo sola, no me hablen. Fomentemos la relación diaria con el Señor. La palabra del Señor dice, orar sin cesar, dar gracias en todo. No apagues el espíritu, examínelo todo. Tengamos una retentiva en examinar los consejos que se nos da, hermano. El tener o no tener una relación diaria con Dios
no depende de mi esposo, tampoco de mis hijos, no depende de terceros, depende de mí. El que yo me moleste, el que yo me enoje con mi marido, no depende de él, depende de mí, hermano. Es que, especialmente cuando en el ayuno, me provocan. No es cierto. Y eso lo tenemos que aprender todas las mujeres de fe. La palabra del Señor dice: no apaguéis al Espíritu. No lo ignoremos, no lo resintamos, no lo entristezcamos. Hable de sus batallas diarias, de sus luchas diarias con el Espíritu Santo. Llámelo a la mesa, siéntese. Hágale un café a él y póngalo del otro lado de la mesa y póngale silla y dígale: Espíritu Santo, ven, quiero hablar contigo. Hágalo, hermana. Yo las desafío y las reto que lo hagan. Póngale un vaso con soda y un postre y dígale: Señor Jesús, ven, siéntate, quiero hablar contigo. Y háblele, dígale, cuéntele. Fomente la relación diaria con el Señor, una relación amena como el mejor de sus amigos. Fomentemos eso en nuestra cultura diaria, en nuestra vida diaria, para no apagar al Espíritu Santo en nosotros. No menosprecie las profecías. Ay, no, lo que me profetizaron hoy, yo creo que ni era para mí. Yo no estoy de acuerdo en lo que el Señor me ha dicho. Examínelo. Llévelo a consejo con su pastor. Pregúntele. No descalifique todo lo que el Señor le manda a decir. Leamos la palabra. Y absténgase de hacer el mal. Dígale al Señor: guarda mis manos, guarda mis ojos, guarda mis oídos, especialmente mi boca, que es con lo que tropezamos todos los días al hablar de más. Y para terminar, Isaías 26. Si alguien lo encuentra antes que yo, le voy a pedir. 26:3. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Lo leemos otra vez? Tú guardarás en completa paz, en completa confianza, amén, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, amén. Estoy en el baño, canto. Estoy en la cocina, canto y adoro. Mire, qué cosa más rica y más hermosa y más sabrosa es cuando se está cocinando. Y usted está picando cebolla y picando el tomate y ya limpió el pollo y usted está cocinando y usted está haciendo su arrocito y de repente usted siente que alguien entró al cuarto de su cocina. Y humildemente se los testifico, hermano. A veces yo he pensado que es mi esposo. Y cuando vengo a sentir los brazos de mi Señor. ¿Y qué pasa? Allí donde usted está, o si está lavando trastes, o está barriendo. Yo ya he dejado tirada la escoba, ¿verdad que sí? El trapeador yo ya lo he dejado tirado y he caído allí de rodillas con mi Señor.
O me ha dicho, ve a tu habitación. Y me voy a la habitación a que me ministre el Señor. O allí mismo en la cocina. ¿Sabe por qué? Porque Él guarda en completa paz, en una confianza tan plena, que a donde usted esté, hermana, usted anda ahí pensando, Señor Jesús, ¿qué piensas tú? ¿Qué me dices tú? ¿Qué me aconsejas? El Señor dice, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, no hoy, no mañana, no solo ayer, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, la permanencia suya y mía, la bendición suya y mía, está en el Dios Todopoderoso. Amén. Así que en esta noche hemos terminado un tema bien bonito de lo que es la santificación. Es decir, vivir apartado para el propósito de Dios en su vida. Persevere, hermano, en la fe. Persevere en el buscar a Dios a diario. Amén. Yo viví una temporada, tengo apenas un minuto, y aquí gracias a Dios tengo de testigo a mi esposo. Todo me amargaba. Yo me disgustaba por todo, yo andaba inconforme por todo, y yo andaba como medio llorosa por todo, yo en los rincones lloraba, y cuando yo me iba de rodillas en oración al Señor solo lloraba y lloraba y lloraba, que había amargura en mi corazón. Y un día haciendo tareas en la casa, allí limpieza y cosas así, yo andaba tan triste y yo andaba con una moral tan baja, hermanos. Pero yo andaba una tristeza, me sentía resentida con mi esposo, yo me sentía mal con mis hijos y yo no me aguantaba ni yo sola. Y para honra y gloria de mi Padre quiero contarles y compartir con ustedes que yo andaba tan triste y de repente le digo, Señor, le dije una razón, ¿verdad? Señor. Y suspiré. Qué tristeza. Qué mal me siento. Y me siento tan invadida de una inconformidad en mí. Me siento hasta amargada, le dije. Y viene el Señor y me tocó. Yo bien sentí su mano en uno de mis hombros. Y me dijo el Señor, no, hija, usted no es amargada. Usted es un terroncito de azúcar. Hermanos, y cuando el Señor me dijo eso, empecé yo a reírme y a reírme y a reírme y a reírme y a reírme en la casa. Y yo estaba sola. Y de repente, hermanos, me empecé a tirar unas carcajadas. Me empecé a reír a carcajadas. Y me empecé a reír y me empecé a reír y me empecé a reír. Que la risa me tiró al suelo. Porque el Señor no me dijo, ay sí, ora, ayuna, pídele perdón al Padre. No, Él solo me dijo esa cosa, esa razón tan chistosita. Y me dice, ay sí, hija, tú eres un terroncito de azúcar. Y yo, ¿qué? Y empecé a reírme y a reírme y a reírme. Y terminé llorando. Y después que de rodillas, ahí donde yo estaba haciendo la limpieza, terminé llorando esa vez. 3 veces me dijo él en diferentes oportunidades que yo era un terroncito de azúcar. Y para nada, para nada. Y en las 3 veces me ministró. Y fíjese, hermano, que esa vez me acuerdo que después que lloré y lloré y lloré, terminé vomitando. El Señor allí
me liberó de mi desesperanza, de mi disgusto, de mi inconformidad, de a saber qué cosas, de mi ira, de mi enojo, de a saber qué tantas cosas. Fíjese. Y a veces me pasa eso. Sí tengo la opción de molestarme y mucho, pero yo decido, yo digo, eso no me va a marcar. Cuando vengo a sentir, me he soltado en risa. Amén. ¿Por qué? Porque le entregamos las áreas de nuestra vida al Señor. Amén.